El teléfono sonó 3 veces antes de que pudiera alcanzarlo. Mis manos, marcadas por 65 años de vida, temblaban ligeramente mientras sostenía el aparato contra mi oreja. Era sábado por la mañana, y el sol de Puebla se colaba por las cortinas de mi pequeña casa en la colonia La Paz. «Bueno», contesté, esperando escuchar la voz de mi nieta Sofía, quien solía llamarme los fines de semana. «Abuela, soy yo». La voz de Sofía sonaba distinta, casi en un susurro. «Mamá dice que ya no podemos verte». Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi nieta tenía apenas 8 años, y su hermano Mateo, 6. Eran la luz de mis días desde que nacieron. «¿Qué estás diciendo, mi amor?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Por qué no pueden verme?» «No sé, abuelita. Mamá dice que es mejor así. Papá no dice nada». Su voz se quebró. «Te extraño mucho». «Yo también te extraño, mi cielo. Y a tu hermanito». «Pero no te preocupes, hablaré con tus papás», le aseguré, aunque sentía un nudo formándose en mi garganta. «Todo estará bien». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana. El jacarandá que planté cuando Luis era niño estaba en plena floración, cubriendo la calle con un manto púrpura. Mi hijo Luis, al que crié sola desde que su padre nos abandonó cuando apenas tenía 3 años. El mismo que ahora, a sus 42, permitía que su esposa me alejara de mis nietos sin decir una palabra. Conocí a Daniela, mi nuera, hace 12 años. Desde el principio, su sonrisa nunca llegaba a sus ojos cuando hablaba conmigo. Luis, cegado por el amor, no lo notaba. «Es reservada», me decía. Yo respetaba su espacio, incluso cuando, después del nacimiento de Sofía, comenzó a limitar mis visitas. «Está cansada», justificaba Luis, y yo lo entendía, o intentaba entenderlo. Pero esto era diferente. Me puse mi rebozo azul, el que Luis me regaló en mi cumpleaños, y salí rumbo a su casa en la colonia Lomas de Angelópolis. El trayecto en autobús me dio tiempo para pensar en los sacrificios que hice por mi hijo, las dobles jornadas como costurera en la fábrica y las noches vendiendo tamales en el mercado para pagar su educación. Los domingos que pasábamos juntos en el Zócalo, comiendo helado y soñando con su futuro. Y ahora, después de todo, mi hijo permitía que me apartaran de su vida y de la de mis nietos. Al llegar, toqué el timbre de su casa. Una propiedad hermosa, de 2 plantas, con un jardín bien cuidado donde mis nietos solían jugar mientras yo les contaba historias de mi pueblo en Oaxaca. Daniela abrió la puerta. Su rostro, siempre perfectamente maquillado, se tensó al verme. «Doña Guadalupe», dijo con frialdad. «No la esperábamos». «Necesito hablar con Luis», respondí, manteniendo la compostura. «No está en casa». Su tono era cortante. «Y le agradecería que no vuelva sin avisar. Estamos muy ocupados». «Sofía me llamó esta mañana», dije sosteniendo su mirada. «Me dijo que les prohibiste verme». Daniela apretó los labios antes de responder. «Creo que es lo mejor para todos. Los niños necesitan estabilidad y sus ideas anticuadas no ayudan». «¿Mis ideas anticuadas?», repetí, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. «¿A qué te refieres? ¿A sus historias de supersticiones, a sus comidas llenas de grasa, a sus consejos pasados de moda?», enumeró con desdén. «Estamos criando a nuestros hijos con valores modernos, doña Guadalupe. Usted pertenece a otra época». Las palabras me golpearon como bofetadas. Mis manos se aferraron al rebozo con fuerza. «Son mis nietos», dije con voz firme. «Y Luis es mi hijo». «Luis está de acuerdo conmigo», respondió ella cruzándose de brazos. «Pregúntele si no me cree». En ese momento vi a Sofía asomarse desde la sala. Sus ojos se iluminaron al verme, pero Daniela la notó y le ordenó subir a su habitación. Mi nieta obedeció, no sin antes lanzarme una mirada llena de tristeza. «Por favor, vuelva a su casa», dijo Daniela, comenzando a cerrar la puerta. «Le pediremos a Luis que la llame». Regresé a mi casa con el corazón pesado. Intenté llamar a Luis varias veces, pero no respondió. Esa noche, sola en mi cocina, mientras preparaba un té de manzanilla para calmar mis nervios, tomé una decisión. No me quedaría callada. No esta vez. Si Luis no quería escucharme, encontraría otra manera de recuperar a mis nietos. El lunes por la mañana me dirigí a la escuela primaria Benito Juárez, donde estudiaban mis nietos.
Me senté en una banca frente al portón, observando a las madres y padres que dejaban a sus hijos. A las 7:45, el auto de Daniela apareció. Desde mi posición, podía verla despedirse de Sofía y Mateo con un beso rápido antes de que entraran corriendo al edificio. Esperé hasta que el auto de Daniela desapareció en la esquina y me acerqué a la entrada. La directora, maestra Carmela, me conocía bien de las veces que había recogido a mis nietos. «Buenos días, doña Guadalupe», me saludó con una sonrisa. «¿Viene a ver a sus nietos?» «Buenos días, maestra», respondí. «En realidad, quisiera hablar con usted, si tiene un momento». En su oficina, con una taza de café entre mis manos, le expliqué la situación. La maestra Carmela me escuchó con atención, su rostro reflejando preocupación. «Entiendo su dolor, doña Guadalupe», dijo finalmente, «pero nosotros no podemos interferir en decisiones familiares. Si los padres han decidido limitar las visitas, no quiero causarles problemas», la interrumpí. «Solo quiero saber cómo están mis nietos. Quizás, ¿podría mantenerme informada?». La maestra Carmela pareció dudar. «Mire», continuó, «legalmente no puedo compartir información específica sobre los alumnos sin consentimiento de los padres. Pero el Festival del Día de las Madres es el próximo mes. Es un evento público y cualquiera puede asistir». Salí de la escuela con una pequeña semilla de esperanza. En el camino a casa pasé por el mercado y compré ingredientes para hacer tamales. Cocinar siempre me ayudaba a pensar, y los tamales eran la comida favorita de Luis cuando era niño. Mientras amasaba la masa, recordé las palabras de Daniela sobre mis comidas llenas de grasa. Mi nuera, con su obsesión por lo orgánico y lo saludable, había intentado varias veces modernizar mis recetas tradicionales. «Es por el bien de los niños», decía, como si la comida que alimentó a generaciones de mexicanos fuera veneno. Esa tarde recibí una llamada de Luis. Su voz sonaba cansada, distante. «Mamá, Daniela me contó que fuiste a la casa ayer». «Tu hija me llamó, Luis», respondí. «Me dijo que no pueden verme». «¿Es cierto eso?». Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Daniela piensa que es mejor para los niños tener una rutina más estructurada». «¿Y tú qué piensas?», pregunté, sintiendo cómo la decepción se mezclaba con la rabia. «¿También crees que tus hijos estarán mejor sin su abuela?». «No es eso, mamá». Su voz se volvió defensiva. «Es complicado. Daniela es una buena madre. Ella sabe lo que hace». «¿Y yo no fui una buena madre?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿No supe lo que hacía cuando te crié solo, trabajando día y noche para que nunca te faltara nada?». «Mamá, por favor». «No, Luis, escúchame», insistí. «Te crié solo. Tu padre nos abandonó y nunca miré atrás. Te di todo lo que pude y ahora permites que tu esposa me aleje de mis nietos. ¿Cómo puedes hacerme esto?». «Las cosas son diferentes ahora, mamá», respondió, su voz tornándose fría. «Daniela y yo tenemos nuestro propio estilo de crianza. Si no puedes respetarlo, entonces quizás sea mejor mantener distancia por un tiempo». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer. El dolor dio paso a una determinación que no había sentido en años. No estaba dispuesta a ser borrada de la vida de mis nietos. Al día siguiente, regresé a la escuela, esta vez con una caja de tamales recién hechos para los maestros. La maestra Carmela me presentó a la profesora de Sofía y al profesor de Mateo. Les conté historias sobre mi infancia en Oaxaca, sobre las tradiciones que intentaba mantener vivas a través de mis nietos. No mencioné el conflicto con Daniela, pero dejé claro cuánto amaba a mis nietos y lo importante que era para mí su educación. «Qué hermoso que mantenga vivas esas tradiciones, doña Guadalupe», comentó la profesora de Sofía. «Justo estamos planeando una unidad sobre patrimonio cultural para el próximo mes. Quizás podría venir a compartir algunas de sus historias y recetas con los niños». Sentí que una puerta se abría. No era exactamente lo que buscaba, pero era un comienzo. «Me encantaría», respondí con una sonrisa. Durante las siguientes semanas, comencé a tejer una red de aliados. Visité la biblioteca pública donde Sofía asistía a un club de lectura los sábados y me ofrecí como voluntaria. Me inscribí en el grupo de apoyo del equipo de fútbol de Mateo y nunca faltaba a un partido, manteniéndome discretamente en las gradas, lejos de la mirada de Daniela.
Cada pequeño paso me acercaba más a mis nietos, aunque fuera desde las sombras. Y con cada día que pasaba, mi determinación crecía. Esta no era solo una batalla por ver a mis nietos, era una lucha por mi lugar en esta familia que parecía querer borrarme. El festival del Día de las Madres llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse mi mejor vestido, un sencillo modelo azul marino que reservaba para ocasiones especiales, y me dirigí a la escuela con el corazón latiendo fuertemente. El patio estaba decorado con flores de papel y globos coloridos. Familias enteras ocupaban las sillas dispuestas frente a un pequeño escenario. Me senté en la última fila, observando atentamente la entrada, hasta que los vi llegar. Daniela, elegante como siempre, del brazo de Luis, seguidos por mis nietos en sus uniformes impecables. Los niños presentaron canciones y poemas para sus madres. Cuando fue el turno del grupo de Sofía, mi nieta subió al escenario con su clase. Sus ojos recorrieron el público hasta que me encontró. Por un momento pareció que iba a saludar, pero se contuvo. Sin embargo, mientras recitaba su poema, no apartó la mirada de mí. Al terminar la presentación, los niños corrieron hacia sus familias. Vi cómo Sofía le susurraba algo a Mateo y ambos miraban en mi dirección. Antes de que Daniela pudiera detenerlos, corrieron hacia mí. «¡Abuelita!», exclamaron al unísono, abrazándome con fuerza. Les devolví el abrazo, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con derramarse. Levanté la mirada y vi a Luis y Daniela acercarse. La expresión de mi nuera era una mezcla de sorpresa e irritación. «Niños, vamos», dijo Daniela, su voz tensa. «Es hora de irnos». «Pero queremos estar con la abuelita», protestó Mateo. «Ahora», insistió Daniela, tomándolos de la mano. Luis me miró brevemente, una expresión indescifrable en su rostro, antes de seguir a su familia. No intentó detenerlos, ni me dirigió la palabra. Su silencio dolía más que cualquier rechazo abierto. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era Rosario, la madre de Daniela, con quien había coincidido pocas veces en eventos familiares. «Guadalupe, espero no molestar», su voz sonaba preocupada. «Vi lo que pasó hoy en el festival y necesitamos hablar». Acordamos encontrarnos al día siguiente en una cafetería del centro. Rosario llegó puntual, vestida con elegancia pero sin ostentación. Después de pedir un café, fue directa al grano. «Mi hija está cometiendo un error», dijo. «Lo que está haciendo contigo y con los niños no está bien». «¿Sabes por qué lo hace?», pregunté, sorprendida por su franqueza. Rosario suspiró profundamente antes de responder. «Daniela siempre ha sido controladora. Desde niña quería que todo fuera perfecto, a su manera. Su padre y yo quizás la consentimos demasiado». Hizo una pausa. «Pero hay algo más, algo que quizás no sepas». Me contó entonces que Daniela había crecido sin una relación cercana con sus abuelos. Sus padres habían tenido conflictos con ellos y los habían mantenido alejados. Según Rosario, Daniela había expresado en varias ocasiones su resentimiento por no haber conocido realmente a sus abuelos. «Es irónico, ¿no?», comentó Rosario con amargura. «Ahora ella hace lo mismo con tus nietos». «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté, confundida por esta repentina alianza. «Porque veo historia repitiéndose», respondió. «Y porque los niños te adoran, Guadalupe. Hablan de ti constantemente cuando vienen a visitarme. No quiero que crezcan con el mismo vacío que sintió mi hija». Antes de despedirnos, Rosario me entregó un sobre. «Son fotos de los niños de los últimos meses», explicó. «Pensé que te gustaría tenerlas». Esa noche, mientras revisaba las fotografías con lágrimas en los ojos, encontré algo más en el sobre. Una copia de la agenda de actividades de los niños para el mes, incluyendo horarios de clases extracurriculares y compromisos familiares, y una nota de Rosario. «El próximo sábado llevaré a los niños al parque ecológico. Daniela y Luis tienen un compromiso, 3 p.m. El sábado llegó y con él la oportunidad que había estado esperando. Llegué al parque media hora antes, encontrando un lugar estratégico desde donde podía observar sin ser vista inmediatamente. A las 3 en punto, vi el auto de Rosario estacionarse. Mis nietos bajaron corriendo, seguidos por su abuela materna. Esperé unos minutos antes de acercarme. Cuando los niños me vieron, sus rostros se iluminaron. Corrieron hacia mí, gritando: «¡Abuelita!»,
con una alegría que me llenó el corazón. Pasamos la tarde jugando, comiendo helado y contando historias. Rosario se mantuvo a cierta distancia, dándonos espacio pero vigilando. Antes de despedirnos, Sofía me entregó un dibujo. Nuestra familia, incluyéndome a mí, con un sol brillante arriba. «Para que no nos olvides, abuelita», dijo. «Nunca podría olvidarlos, mi amor», respondí, abrazándola. De camino a casa, reflexioné sobre lo ocurrido. Había ganado una aliada inesperada en Rosario, pero sabía que estos encuentros clandestinos no eran suficientes. Necesitaba enfrentar a Luis y Daniela directamente, hacerlos entender el daño que estaban causando. Y entonces recordé algo que Luis me había contado años atrás, poco después de conocer a Daniela. Una historia sobre cómo su suegro, el esposo de Rosario, había intentado controlar cada aspecto de su relación al principio, hasta que Luis lo había enfrentado. Le dije que respetaba su opinión, pero que debía respetar nuestras decisiones. Me había contado con orgullo. Ahora Luis estaba permitiendo que Daniela hiciera exactamente lo mismo conmigo. La ironía era amarga, pero también reveladora. Mi hijo había luchado por su relación una vez. Quizás necesitaba recordar cómo se sentía estar del otro lado. Con esta nueva perspectiva, comencé a planear mi próximo movimiento. Ya no se trataba solo de ver a mis nietos. Se trataba de desenterrar verdades incómodas y confrontar los silencios que estaban desgarrando a nuestra familia. Pasaron 3 semanas más. Durante ese tiempo, gracias a la complicidad de Rosario, pude ver a mis nietos en otras 2 ocasiones. Cada encuentro era como un oasis en el desierto de mi soledad, pero también me daba fuerzas para lo que sabía que debía hacer. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibí una llamada de Luis. «Mamá». Su voz sonaba tensa. «Necesitamos hablar. ¿Puedo pasar por tu casa mañana?» «Claro, hijo», respondí, tratando de contener mi sorpresa. «Te esperaré». Al día siguiente, Luis llegó puntual. Se veía cansado, con ojeras marcadas bajo los ojos. Se sentó en la sala, rechazando el café que le ofrecí. «Sé que has estado viendo a los niños a escondidas», dijo sin preámbulos. «Daniela está furiosa». No intenté negarlo. «Son mis nietos, Luis, y tú eres mi hijo. ¿Qué esperabas que hiciera?» «Esperaba que respetaras nuestras decisiones», respondió evitando mi mirada. «Que entendieras que...» «¿Que entendiera qué, Luis?», lo interrumpí. ¿Que mi presencia es dañina para mis propios nietos? ¿Que la abuela, que los ha amado desde que nacieron, debe desaparecer de sus vidas sin explicación? Luis suspiró profundamente. «No es tan simple, mamá». «Entonces explícamelo», insistí, «porque llevo meses intentando entender qué hice para merecer esto». Mi hijo guardó silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. «Daniela cree que tu influencia confunde a los niños», dijo finalmente. «Tus historias sobre el pueblo, tus tradiciones, no encajan con el estilo de vida que queremos para ellos». «¿Y tú, Luis?», pregunté, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. «¿También crees que las historias sobre tu abuelo, el carpintero que te enseñó a tallar madera, confunden a tus hijos? ¿O que las recetas de tu abuela, las mismas que te alimentaron cuando eras niño, son dañinas?» «Las cosas son diferentes ahora, mamá». «No, Luis, no son diferentes», lo corté. «Lo que es diferente es que has permitido que otra persona decida por ti. Has olvidado de dónde vienes, quién eres». Me levanté y fui hasta el pequeño escritorio en la esquina de la sala. De uno de los cajones saqué un sobre amarillento. «¿Recuerdas esto?», dije, entregándole una carta. Luis la tomó con manos temblorosas. Era una carta que él mismo había escrito cuando tenía 16 años, después de ganar una beca para la preparatoria. En ella me agradecía por los sacrificios que había hecho para criarlo y prometía que siempre estaría a mi lado, que nunca me abandonaría como su padre lo había hecho. Vi cómo sus ojos se humedecían mientras leía. Cuando terminó, se quedó mirando el papel en silencio. «Ahora mírame a los ojos y dime que no me estás abandonando», dije suavemente. Luis levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Nunca quise hacerte daño, mamá», susurró. «Pero Daniela...» «No culpes a Daniela por tus decisiones, hijo», lo interrumpí. «Tú elegiste callar. Tú elegiste mirar hacia otro lado mientras me apartaban de tu vida y de la vida de mis nietos». «¿Qué quieres que haga?», preguntó, su voz quebrada. «Quiero que recuerdes quién eres»,
respondí. El hijo que crié no se habría quedado callado ante una injusticia, ni siquiera por amor. El hombre que eduqué enfrenta los problemas, no los evita. Luis se levantó y caminó hasta la ventana, dándome la espalda. Por un momento, temí que se fuera sin decir nada más, pero entonces se volvió hacia mí. Tienes razón, dijo con voz firme. He sido un cobarde. He permitido que esto llegara demasiado lejos. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Hablaré con Daniela. Esta noche, respondió. No te prometo que será fácil, pero no permitiré que esto continúe. Esa noche, después de que Luis se fue, recibí una llamada de Rosario. Acabo de hablar con Daniela, me dijo. Luis le dijo que si no te permitía ver a los nietos, tendría que replantearse su matrimonio. ¿Qué?, exclamé, sorprendida por la contundencia de mi hijo. No quería llegar a tanto. Era necesario, Guadalupe, respondió Rosario. A veces, Daniela necesita un ultimátum para entrar en razón. Créeme, la conozco. 3 días después, el domingo por la mañana, sonó el timbre de mi casa. Al abrir, encontré a Luis, Daniela y mis nietos en la puerta. Los pequeños corrieron a abrazarme, mientras los adultos se quedaban atrás, incómodos. «Buenos días, doña Guadalupe», dijo Daniela. Su voz carecía de la frialdad habitual. Los niños querían verla. La invité a pasar, junto con Luis. Mientras los niños jugaban en el jardín, nos sentamos en la sala. El silencio era tenso, hasta que Daniela habló. «Quiero pedirle disculpas», dijo, sorprendiéndome. «Mi comportamiento ha sido injusto». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», pregunté, genuinamente curiosa. Daniela miró a Luis antes de responder. «Varias cosas», dijo. «La conversación con Luis, por supuesto, pero también recordé cómo me sentí cuando era niña y no podía ver a mis abuelos. No quiero que mis hijos sientan ese vacío». No mencionó las conversaciones con su madre, y yo decidí respetar ese silencio. Lo importante era que estábamos dando un paso hacia adelante. «Podemos establecer visitas regulares», continuó Daniela. «Quizás los domingos, y si quiere venir a cenar entre semana, también sería bienvenida». «Me encantaría», respondí, sintiendo cómo un peso se levantaba de mis hombros. Ese domingo, mientras cocinábamos todos juntos, observé a mi familia reunida alrededor de la mesa. Sofía ayudaba a preparar la masa para las tortillas, sus pequeñas manos imitando mis movimientos con concentración. Mateo y Luis cortaban verduras, riendo por alguna broma compartida. Incluso Daniela parecía relajada, escuchando con interés una de mis historias sobre el mercado de Oaxaca. La reconciliación no borraría los meses de dolor y separación, pero era un comienzo. Un nuevo capítulo en nuestra historia familiar, escrito con la tinta de la verdad y el coraje. Y mientras veía a mis nietos sonreír, supe que había valido la pena luchar. Porque a veces, el amor requiere no solo paciencia y comprensión, sino también la voluntad de enfrentar verdades incómodas y romper silencios destructivos. Esa noche, antes de que se fueran, Luis me abrazó fuertemente. «Gracias, mamá», susurró, «por no rendirte con nosotros». «Nunca me rendiré con ustedes, hijo», respondí. «Eso es lo que hacen las madres y las abuelas». Y mientras los veía alejarse, con la promesa de volver el próximo domingo, sentí una paz que no había experimentado en meses. El círculo se había cerrado, la familia estaba completa de nuevo, y yo, Guadalupe Ramírez, después de criar a mi hijo sola, después de enfrentar el rechazo y el silencio, había recuperado mi lugar en el corazón de mis nietos y en la vida de mi familia.